Es un profesor equilibrado como Che Cabello. Hola Che, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Nuestro profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. He visto tu plano general y te he visto muy solo. A ver si ya te acompañamos El lunes. A partir de la semana que viene. A partir Muy del bien. lunes os voy esperando aquí poco a poco. Lo vamos a ir haciendo poco a poco. Vamos a ir manteniendo las distancias de seguridad. Donde antes había 4 contertulios, ahora habrá 2. Seguiremos tirando de Skype, pero vamos a hacer una fórmula mixta que va a estar muy bien. Estamos ya trabajando en ello. Che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, animado. Bien. A ver si yo creo que ya el verano, el calorcito, los pocos contagios que parece que va habiendo, yo creo que debemos animarnos. Yo creo que va la cosa bien. Bueno, yo te veo bien, ¿eh? Y además el otro día me crucé contigo en el paseo marítimo y hay que decir que Che Cabello se está cuidando físicamente extraordinariamente bien, así que, en fin, que estás aprovechándolo y que me alegro mucho. Por la universidad, esa universidad virtual que estáis haciendo, ¿todo bien también, controlado? Sí, bien. De momento estamos terminando las clases. Nos adentramos en la época de exámenes, que va a ser la parte más complicada, pero de momento bien. Los alumnos funcionando muy bien. La verdad que en ese aspecto estoy contento. Bien, perfecto. Oye, Es verdad también, perdona Roberto, que he hecho de menos las clases presenciales. claro. Pero bueno, cuando toca lo que toca, la verdad que la sustitución no ha estado mal. Oye, he empezado citando a Adam Smith, economista, y tú quieres hablar de 2 economistas, 2 Albertos. Pero claro, cuando yo lo he leído he pensado en los Albertos de los años 80, no tienen nada que ver con estos, ¿no? Nada que ver. Vale. No. De hecho, son 2 Albertos muy distintos, ¿no? El primero que vamos a hablar de él, pues es Alberto Alesina, que es un catedrático, bueno, era un catedrático de Harvard porque ha muerto hace días de un ataque al corazón. Además se nos lo han llevado muy joven, una pena. Y es una persona que se ha dedicado académicamente a estudiar la austeridad, ese proceso por el cual vamos a tener que volver a pasar bueno, no sé si de volver a pasar, porque la austeridad real nunca la hemos tenido aquí, ¿no? Pero que después de una crisis es lo que suele venir, ¿no? Y él se dedicó a estudiar la austeridad en todos los países donde se ha implantado por una necesidad, o bien porque los gobiernos pues se despreocupaban y gastaban más de lo que ingresaban, y al final pues había que ir a un equilibrio. Como tú bien decías en la introducción, hay que tener los presupuestos equilibrados, y si no se ha hecho antes, pues hay que hacerlo después. O bien por algo inesperado, como puede ser en este caso pues la aparición de un virus, ¿no? Que también puede hacer, como de hecho está pasando, que se incrementen muchísimo los gastos y que desgraciadamente disminuyan mucho los ingresos, con lo cual el déficit que vamos a tener, el déficit público, va a ser tremendo, ¿no? Entonces, aquí pues siempre ha habido, pues digamos, como 2 formas de atacar este problema, ¿no? De recuperarnos, o bien, como bien se puede entender, o bien incrementando los impuestos, es decir, incrementando los ingresos, que es incrementar los impuestos, o bien reduciendo los gastos. Y este hombre, pues lo que llegó a la conclusión, después de haber estudiado todos los procesos de austeridad que se han dado en los distintos países, es que es mucho más eficiente el disminuir los gastos que incrementar los impuestos. ¿Vale? Esa es, digamos, la gran conclusión. Claro. Pero fíjate que hablando de frases, que he visto yo una frase antes que me ha gustado mucho, que digo, esto tengo que hablarlo yo con Che, y que tiene que ver con esto, la tenía por aquí, tenía que ver con esto de los gastos y de los impuestos. No lo encuentro. Bueno, te doy tiempo a que la busques, porque Vale. En definitiva, Sí. definitiva, este hombre lo que llegó a la conclusión es de que es mucho mejor disminuir los gastos, porque primero los impuestos los puedes aumentar en una hoja de cálculo. Sí. Pero no tienes seguro que esos ingresos se vayan a dar. Eso para empezar. Ajá. Segundo, que tendrás que hacerlo todos los años, ¿no? Todos los años. Y ya las has encontrado. Venga. Como eres profe, pues levanto la mano para... Vamos por ello. No, he leído una frase que justo antes de esta mañana, preparando el programa, dice: la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. Que no sé si tiene algo que ver con esto, pero como has hablado de gasto y...
Claro, claro, es fundamental, es fundamental. De hecho, ya hemos hablado en algún que otro programa que el bienestar de un país, el bienestar de una economía se basa en el ahorro. Claro. Aunque dicen que el capitalismo es consumismo y tal, no, nunca más lejos de la realidad. Esto es algo que siempre insistes tú mucho, en lo de... Sí. Porque es muy importante, el capitalismo es ahorro. ¿Por qué es ahorro? Porque el capitalismo, como su nombre indica, se basa en el capital, en la acumulación de capital. Claro. Y ya te digo, capital físico, financiero y capital humano también. Capital humano, es decir, la formación de las personas. Entonces, ¿cuál es la forma de acumular capital? Pues la forma de acumular capital es ahorrarlo. Ahorrar, invertirlo, hacernos más productivos y al final ser más ricos porque estamos produciendo más en menos tiempo. Esa es la idea, que por tanto no está muy alejada de lo que es el consumismo, ¿no? Vale. Por un lado lo que es el ahorro. Si hablamos del ahorro y del gasto público, pues mucho más, porque el gasto público normalmente tiende a explosionar, nunca se recorta. No conozco ninguna unidad administrativa que haya recortado sus gastos, porque su propia filosofía lo que hace es generar nuevos gastos y mayor presupuesto, entre otras cosas, para tener más poder el que tiene esa unidad administrativa, etcétera, ¿no? Entonces, la reducción del gasto, que es lo que decía Alberto Alsina, es muy importante porque una vez que lo cortas, ya lo has cortado para siempre, ¿no? Entonces, no es como los ingresos, que continuamente tienes que estar ingresando más y más, sino cuando tú detectas la ineficiencia de los gastos, las concretas y las eliminas, estás haciendo un superávit no para este año, sino para los años venideros. Y vale. Eso es muy importante. Vale. Entonces, Alberto Alsina, pero hemos dicho que ibas a hablar de dos Albertos. De dos Albertos. Perdona que te interrumpa. Y lo último que quería decir de Alberto Alsina es que lo estudió también a nivel electoral, que es muy interesante. Porque se tiene la idea de que el recorte de los gastos es impopular. Y sin embargo, él estudió y no se da esa, relación entre recorte de gastos y pérdida del gobierno por parte de quien lo hace, ¿no? Es verdad que tampoco es lo contrario, pero que no tiene nada que ver. Digamos que hay de un caso y del otro. Por lo tanto, electoralmente no afecta a aquellos gobiernos que deciden recortar gastos en vez de incrementar impuestos. Vale. Eso ya, por cerrar el tema de Alberto Alsina, ¿no? Ahí tenemos la fotografía de Alberto Alsina, economista y experto en austeridad. Oye, has dicho que íbamos a hablar de dos Albertos. Me temo que el segundo Alberto puede ser malagueño, rinconero, ministro, ¿sí, no? Sí, señor. Alberto Garzón. Alberto Garzón. Ya. Y no es que yo la tenga tomada con él, que puede parecerlo, pero es que nos da oportunidad que hablemos, dadas sus intervenciones públicas. Este hombre no es catedrático de Harvard, este es licenciado por la Universidad de Málaga, que ya lo siento, pero que cuando habla, y además habla como ministro del gobierno, y además habla como diputado de Málaga, que es más grave, ¿no? Y bueno, se le ocurrió decir que el turismo era algo así como lo peor que le podía pasar a una economía, ¿no? Sí. Y entre otras cosas, llegó a decir que tenía poco valor añadido. Sí. Y claro, este hombre debió faltar a clase cuando se explicó el valor añadido, ¿no? Porque el valor añadido, por entenderlo fácilmente, si tú te dedicaras a fabricar clavos, ¿de acuerdo? Y vendes por 100 euros el kilo de clavos, y el acero con el que has tenido que fabricar los clavos te cuesta 40, pues tú le has dado un valor añadido de 60. Eso es el valor añadido. Es decir, tú compras materia prima por 40, elaboras, añades valor, esa es la idea, y vendes por 100. Con lo cual, el valor añadido que tú le has hecho a ese acero ha sido de 60. Pues bien, la economía andaluza tiene un valor añadido medio del 50%, mientras que el turismo es del 60%. Es decir, el turismo tiene más valor añadido que la economía general andaluza. Por tanto, eso de que no tiene valor añadido, lo que pasa es que yo creo que lo confunde con el impacto que pueden tener determinadas actividades en el resto de la economía. Claro. Yo creo que a lo mejor cuando hizo esa declaración, que yo creo que todos entendemos que ha sido se ha metido en un barro que además no correspondía, a lo mejor lo que quiso de alguna manera es decir, oye, comparado con otros sectores,
ofrece poco valor añadido, ¿no? Eso posiblemente es lo que quiso... Pero fíjate, Roberto, que yo te estoy dando un dato que es que comparado con la media es superior el valor añadido. Lo que sí creo, bueno, primero, que se le olvidó, digamos, lo que es el impacto, o pretendió medir lo que es el impacto de un sector en la economía global, y la industria, que tiene menos valor añadido, pero sí tiene mucho impacto porque genera mucho negocio alrededor. Pero es que al turismo también le pasa. Porque el turismo también genera mucho negocio alrededor. Y además es un sector que es exportador, no olvidemos esto. Es muy exportador, porque todos los que vienen de fuera, en definitiva, le estamos exportando, porque vienen con su moneda y le estamos exportando, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante el turismo, tanto como fuente de valor añadido como de impacto en la economía. Lo que sí es cierto, y tú aquí sí me lo puedes, digamos, matizar, es que el turismo, tenemos un turismo de regular calidad. O dicho de otra manera, deberíamos aspirar a tener un turismo de más calidad. Y la calidad, pues viene, por supuesto, por la no estacionalidad. Tenemos un turismo que es muy estacional, pero ahora tenemos una oportunidad de oro. Porque ya lo hemos hablado también otras veces, ¿no? Sí. Nosotros tenemos ahora mismo la posibilidad de ser un punto de atracción de grandes de trabajadores muy cualificados que ganan de 100.000 a 200.000 euros anuales, y que debido a esta pandemia que estamos sufriendo, las empresas se van a dar cuenta que es igual que estén trabajando en su oficina a que estén trabajando en casa, y que muchas veces es mejor incluso que estén trabajando en casa. Van a poder elegir el sitio donde van a trabajar, es decir, el sitio donde van a vivir. Y ya está el movimiento. En Google le han dicho ya, por ejemplo, los trabajadores a Google le han dicho hasta el 2021 estamos viniendo a la oficina, a partir de ahí nos vamos a quedar en casa. Y no nos vamos a quedar en casa, es que vamos a elegir en qué ciudad queremos vivir. Y aquí, en España en general, en Andalucía en particular y en Málaga en más particular todavía, tenemos la gran posibilidad de ofrecerle un clima espectacular, unas inversiones en comunicación, unos medios de comunicación tremendos, con aeropuertos, con trenes, en fin, con autovías, para poder venir, establecerse en Málaga y tener su oficina en Londres, o tener su oficina en Zúrich, o donde sea, y ofrecerle la ley Beckham, que también está todavía está operativa, con lo cual es un ofrecimiento a que vengan los grandes trabajadores. Digo grandes en el sentido de grandes sueldos, ¿no? Que tienen un efecto multiplicador, que es lo que yo te hablaba antes, el efecto multiplicador de la industria, pues el efecto multiplicador de estas personas que generan economía a su alrededor también, ¿no? Entonces, el clima, los servicios que tenemos, la sanidad, todo esto corre a nuestro favor, y podemos atraer a estas personas para que se instalen en Málaga, en Andalucía, en España, y que hagamos de este turismo, que ahora mismo es un turismo más estacional, en algún sentido más precario y tal, bueno, pues ir mejorándolo, ¿no? Pero no cargarse un sector, ¿no? Es que eso... Porque además, fíjate, pues a mí me da mucho miedo cuando un gobierno se mete con un sector, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál es tu alternativa, no? En Málaga hay muchísimas personas que viven del turismo, le tendrás que dar una alternativa. Y cuando el gobierno determina la alternativa, claro, no lo sabe porque la economía es una cosa tan compleja, son sistemas complejos, que no hay nadie, pero no este gobierno, en ningún gobierno del mundo, no hay nadie que sepa cuál es el sector en el que tú te tienes que especializar, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Queda claro. De hecho, sí, dime. No, te iba a preguntar un cotilleo, porque creo que tú fuiste profesor de Alberto Garzón. Sí, señor, sí, ya lo hablamos. De hecho, tenemos pendiente, pasa que ya creo que no se va a atrever, bueno, pero a ese cara a cara de economía, que antes, que no era ministro, se comprometió conmigo, pero bueno, ahora yo comprendo que ahora su agenda será mucho más complicada. Es más complicada. Y además te puedo decir que nosotros le hemos entrevistado a Alberto Garzón antes de ser ministro, no ha habido ningún problema nunca, pero desde que es ministro, en fin, hay otros cortafuegos que nos impiden llegar a él, pero volveremos a hablar con él, y espero que algún día podamos hacer ese cara a cara
entre Che Cabello y Alberto Garzón. Sería muy interesante. Profesor, que ha quedado clarísimo. En fin, los Albertos hemos titulado hoy la sección y me quedo con toda la información, claro. Muy bien, pues nada, Roberto. A ver si ya la próxima nos vemos cara a cara. Sí. Con distancia, pero cara a cara. Sí. Por cierto, ya casi de exámenes, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ya estamos, nos quedan 2 semanas y ya empezamos los exámenes finales, los exámenes extraordinarios. Ahí es donde yo lo veo la cosa más compleja, ¿no? Porque controlar un examen desde fuera, con las posibilidades, no sé. Yo creo que voy a hacerlo oral y yo creo que al final vamos a cambiar muchas cosas después de esta epidemia. Algunas espero que sea para mal, pero a corto espacio de tiempo, y otras para bien, ¿no? Que se van a quedar. Y a lo mejor el hacer exámenes orales, conocer más al alumno, darle la oportunidad de que se explique, incluso puede llegar a ser más justo. Yo sé que a los alumnos no les gusta mucho porque son más retraídos, son reactivos a este tipo de exámenes, pero al final yo creo que le pueden sacar partido y tanto el alumno como el profesor se queda más tranquilo evaluando un cara a cara, ¿no? Pues hay un montón de cambios que creo que han venido para quedarse y también en lo académico, y uno de ellos puede ser este. Profesor Che Cabello, dime lo último. Ya te digo que echo de menos la presencialidad. Sí, no. O sea, el ver las caras, y se las veo por medio de los accesorios tecnológicos que tenemos, pero verlo cara a cara, la pizarra, la tiza, el levantarte, hacer una explicación, bajarte al ordenador, lo echo de menos. Yo también os echo de menos. Es verdad que el Skype da calorcito, consuela, pero en fin, donde esté una relación, donde esté hablarnos y hacer los programas o las clases, en tu caso, en vivo y en directo, siempre mucho mejor. Profesor, exacto, que vaya todo muy bien. Un abrazo, amigo. Gracias. Igualmente, otro para ti, Roberto. Gracias por las claves. Como siempre, Che Cabello, nuestro profesor de Economía Aplicada, intentando